Descubrí que mi esposo es el admirador secreto de mi mejor amiga, le envía cartas de amor. Cuando lo descubrí, enloqueció por completo. Hola a todos, vengo a contarles algo muy extraño que está pasando con mi mejor amiga, y no sé qué pensar de todo esto. Les voy a contar todo con detalles porque necesito ponerlo en palabras. Mi amiga, vamos a llamarla Laura, lleva años trabajando en la misma oficina. Es una persona increíblemente amable, pero siempre fue muy enfocada en su trabajo y muy seria en cuanto a su vida personal. Ella está casada, lleva años con su esposo, lo cual es algo que nunca ha sido un secreto para nadie en la oficina. Sin embargo, últimamente han estado ocurriendo cosas extrañas. Al principio, Laura empezó a recibir cartas anónimas, y no me refiero a cualquier tipo de carta, sino a cartas de amor. Son largas, muy detalladas y cada una de ellas expresa un sentimiento profundo y romántico hacia ella. Es como si la persona que las escribe estuviera muy obsesionada con ella. Las cartas son muy bonitas, con frases que parecen sacadas de una novela romántica. Lo curioso es que Laura no sabe de quién son, y eso es lo que más la intriga. Ella me mostró algunas y les juro que son tan detalladas que parece que esa persona realmente la conoce bien, pero a la vez no sabe nada que se pueda identificar. Es todo muy extraño porque las cartas nunca tienen firma, ni indicios de quién las está enviando. Y lo más raro de todo es que Laura está casada, nunca ha dado pie a que alguien en su oficina se interese por ella de esa manera. Laura al principio pensó que era una broma de algún compañero de trabajo, pero nada cuadra. Nadie en la oficina parece estar actuando raro, y cuando le pregunté si alguien se le acercó o si había notado algo extraño, me dijo que no. De hecho, nadie más parece sospechar nada, y ella tampoco está segura de qué hacer. Lo que más le incomoda es que no le gustaría que se hiciera un escándalo ni que involucrara a recursos humanos. Está siendo muy cautelosa con todo, no quiere hacer un drama de algo que quizás solo sea una tontería, pero al mismo tiempo no sabe si ignorarlo o confrontar al admirador secreto. Yo le dije que lo mejor sería confrontar a la persona que está haciendo esto, porque no es algo que deba quedarse en las sombras, pero ella tiene miedo de que el asunto se haga más grande de lo que es. No quiere ser grosera, pero al mismo tiempo se siente un poco incómoda con la situación. Ella no se siente halagada, como podría pensarse, sino más bien preocupada por quién podría estar detrás de todo esto. Es raro porque las cartas, aunque bonitas, parecen un poco demasiado intensas, como si la persona estuviera deseando una conexión que no tiene, y eso es algo que Laura no busca en absoluto. Por ahora estamos en plan detectives, tratando de encontrar pistas. Nadie sospecha de nada ni de nadie en la oficina, porque todo sigue igual, pero Laura está empezando a dudar. Yo le dije que si en algún momento se siente incómoda o insegura, lo mejor es hablar con recursos humanos, pero ella prefiere no llegar a ese punto si no es necesario. Quiere descubrir quién está detrás de las cartas y saber por qué alguien haría algo tan extraño. En fin, la situación está bastante rara y por el momento, no tiene planes de hacer nada drástico, solo quiere ver cómo se desarrolla todo. No sé si esto es solo una fase o si en algún momento se va a convertir en algo más serio, pero espero que pueda manejarlo como le parezca mejor. A mí también me tiene algo preocupada, pero lo único que puedo hacer es apoyarla y ayudarla a investigar sin que la cosa se vuelva más incómoda de lo que ya es. Ojalá que la situación no escale, pero definitivamente la estoy observando con atención. Agradezco cualquier consejo o idea que puedan tener sobre qué hacer en esta clase de situaciones. Actualización 1. Hace unos días, después de darle muchas vueltas a la situación con Laura, decidí contarle a mi esposo lo que estaba pasando. No me siento cómoda guardando secretos, y creo que él tiene una buena perspectiva sobre las cosas, así que pensé que podría ayudarme a ver las cosas con más claridad. Le expliqué todo, las cartas, como Laura las había estado recibiendo sin saber de quién eran, lo incómoda que se sentía y cómo ella seguía sin tener la más mínima idea de quién podría ser el admirador secreto. Para mi sorpresa, mi esposo reaccionó de una manera que no esperaba. Al principio se mostró interesado de una forma un poco más intensa de lo que hubiera imaginado. Me parecía que estaba pensando en algo más que en el hecho de que a Laura le estaban enviando cartas raras. Parecía analizar cada detalle que le contaba, como si estuviera buscando algo oculto en la situación. A veces me preguntaba cosas que yo no había considerado, detalles mínimos como el estilo de las cartas, si había algún patrón en las entregas, o incluso si Laura había notado algo extraño en la forma de comportarse de algún compañero en particular.
Era como si estuviera jugando el papel de detective también. Al principio pensé que quizás estaba más interesado de lo que mostraba, pero no le di mucha importancia. Quiero decir, es natural que quiera entender bien la situación, ¿verdad? Lo que me pareció un poco raro es que después de que le conté todo lo que sabía, me dijo que no tenía ni idea de quién podría estar detrás de las cartas. A pesar de que él trabaja en la misma oficina que Laura, no reconocía ni uno de los signos que podrían indicar que alguien de allí estaba involucrado. Eso me hizo pensar que o él realmente no sabe nada, o tal vez no está queriendo decirme algo. No le presté demasiada atención a esa parte porque la verdad es que confiaba en él, y preferí pensar que simplemente no tenía ninguna pista. Después de esa conversación, decidí dejar el tema por un tiempo, pero lo que más me sorprendió fue la reacción que tuvo. Cuando le conté que Laura estaba decidida a investigar por su cuenta, él parecía estar aún más interesado, casi como si estuviera esperando saber más detalles sobre el progreso de su investigación. Me di cuenta de que la situación había captado su atención de una manera que no había anticipado, pero no dije nada más al respecto. Laura, mientras tanto, sigue su investigación con mucha cautela. Aunque no le gusta hacer un escándalo de esto, está decidida a encontrar al admirador secreto. Ha estado observando con más atención las posibles pistas en el trabajo, pero hasta ahora no hay nada claro. La situación sigue siendo un misterio y nadie, ni siquiera Laura, tiene la menor sospecha de quién podría estar detrás de las cartas. Ella ha considerado algunas opciones, pero no quiere apresurarse a hacer suposiciones sin pruebas. Lo que me tiene un poco inquieta es que aunque no haya encontrado nada sospechoso, Laura está cada vez más incómoda con la situación. No le gustaría que nadie en la oficina se enterara de lo que está pasando, y tampoco quiere que se convierta en un tema de chismes. Lo único que quiere es descubrir quién está detrás de todo esto de una manera tranquila y sin que se haga un escándalo innecesario. Por mi parte sigo apoyando a Laura y ayudándola a estar atenta a cualquier cambio, pero el misterio sigue sin resolverse. Mi esposo parece estar más interesado de lo que me gustaría, y aunque no le di mucha importancia, no puedo evitar preguntarme si hay algo más detrás de su reacción. A veces pienso que él sabe algo que no me ha contado, pero no quiero adelantarme a conclusiones sin tener pruebas. Por ahora, todo sigue igual, pero cada día que pasa me siento un poco más desconcertada. ¿Deberíamos hacer algo más? ¿O simplemente esperar a que la situación se resuelva sola? La verdad, no tengo idea de qué pensar, pero seguiré vigilando de cerca todo lo que suceda. Actualización 2. Han pasado algunos días desde que le conté a mi esposo lo que estaba sucediendo con Laura y el misterioso admirador secreto, y la verdad, cada vez estoy más confundida sobre su comportamiento. Al principio pensé que mi esposo solo se estaba mostrando interesado porque se trataba de un tema raro y extraño, y claro, él siempre ha sido curioso. Pero ahora, después de observar más de cerca cómo reacciona cada vez que le menciono algo sobre el tema, algo no me termina de cuadrar. Es como si estuviera esperando con ansia saber más sobre cómo va la investigación de Laura. Cada vez que le menciono algún detalle nuevo, cualquier pequeño avance que ella haya hecho, parece como si él estuviera absorbiendo cada palabra que digo, como si no pudiera esperar a conocer la siguiente parte de la historia. Y lo más extraño es que no parece estar preocupado por Laura en el sentido en el que uno esperaría que lo estuviera. Es decir, él no muestra un interés genuino en cómo se siente ella o en asegurarse de que esté bien, sino que está enfocado completamente en la reacción del admirador secreto. Me preguntó, por ejemplo, cómo había reaccionado Laura cuando recibió la última carta, si había mostrado algún signo de incomodidad, o incluso si había sentido alguna sospecha hacia alguien en particular. Me parece raro porque hasta donde sé, mi esposo nunca había mostrado tanto interés por el comportamiento de alguien en la oficina de Laura. Antes de seguir, debo aclarar que siempre he confiado en mi esposo, pero ahora me están surgiendo dudas. Es como si cada vez que le hablo sobre Laura, hay algo en su mirada que no puedo leer bien. No me malinterpreten, no es que lo esté acusando de nada, pero es como si su atención estuviera centrada en todo esto de una manera que no debería. Es un tipo de interés que va más allá de lo que cualquier persona normal sentiría al enterarse de que a una amiga le están enviando cartas misteriosas. Me encontré pensando sobre esto anoche y decidí que lo mejor sería no decirle nada más sobre cómo va la investigación de Laura. No quiero que mi esposo se entere de todos los detalles, ni quiero que esté tan metido en lo que está pasando. Tal vez estoy sobrepensando todo, pero siento que este interés que está mostrando no es normal, y no me parece adecuado.
Él es mi esposo y la situación está relacionada con mi amiga, pero creo que hay límites en cuanto a qué tan involucrado debe estar. Él no es parte de esto, y no quiero que se pase de la raya con su curiosidad. No es que lo esté escondiendo o siendo deshonesta, pero creo que es mejor dejar que Laura maneje las cosas a su manera y a su ritmo. Ella me ha confiado todo, y creo que no debería estar involucrando a mi esposo más de lo necesario. Es una cuestión delicada, y no quiero que alguien que no está directamente involucrado termine tomando el control de la situación. Además, al reflexionar más sobre lo que mi esposo dijo, he notado que quizás hay algo detrás de sus preguntas que no tiene que ver con un interés legítimo por la seguridad de Laura, sino más bien con una curiosidad sobre lo que va a pasar o incluso quién podría estar detrás de todo esto. Como dije antes, no me gustaría hacer suposiciones sin fundamentos, pero su comportamiento está empezando a preocuparme un poco más de lo que me gustaría admitir. He decidido que a partir de ahora, no voy a contarle más detalles a mi esposo. Lo haré por Laura y por nuestra amistad, y también porque no quiero alimentar esta extraña curiosidad que parece estar desarrollando. Después de todo, no debe importarle tanto, ¿verdad? No es como si estuviera involucrado en la situación, y si llegara a enterarse de más detalles, podría hacerla aún más incómoda o hasta generar más tensiones entre todos. No quiero que mi esposo, de alguna manera, se convierta en parte de esto, ni que mi amiga sienta que está siendo observada por alguien que no tiene nada que ver con el asunto. Por ahora, todo sigue en pie. Laura sigue investigando por su cuenta sin que nadie sospeche de nada, y las cartas siguen llegando sin respuesta. Es como si la situación se estuviera estancando, pero la tensión sigue ahí, flotando en el aire. La incómoda mezcla de curiosidad, incomodidad y misterio está cada vez más presente, y aunque la situación es rara, siento que no tengo mucho más que hacer por el momento. No quiero agregar más drama, así que lo mejor será seguir observando en silencio y dejar que todo siga su curso. Actualización 3. Hoy ha sido un día extraño, uno de esos días en los que todo parece estar a punto de volverse más claro, pero al mismo tiempo te das cuenta de que la incertidumbre no hace más que crecer. No quería pensar demasiado en lo que estaba pasando con Laura, ni en los detalles extraños de su admirador secreto, pero algo dentro de mí me empujó a seguir buscando respuestas, aunque temía que eso solo me llevara a un lugar aún más incómodo. Todo comenzó esta mañana. Estaba en casa ordenando algunos papeles viejos que había dejado en una carpeta en el escritorio. No soy muy ordenada, la verdad, y de vez en cuando tengo que ponerme al día con todo el desorden acumulado. Mientras revisaba unas cosas encontré algo que no esperaba, un pequeño montón de papeles doblados de forma algo desordenada, casi escondidos entre otros documentos que tenía allí guardados. Al principio pensé que eran notas viejas de trabajo, algo que había olvidado por completo, pero cuando los saqué y los miré con más detalle, me di cuenta de que no eran notas comunes. Estaba algo nerviosa, pero sentí que debía ver qué eran. Al principio solo vi un par de frases, y mi corazón dio un vuelco. Las palabras eran muy similares a las de las cartas de amor que Laura había recibido, las mismas frases apasionadas, la misma intensidad en las palabras. Algo dentro de mí se aceleró. Sin embargo, lo que me llamó la atención aún más fue que estos papeles no estaban escritos a mano, como las cartas de amor de Laura, sino que estaban impresos. La caligrafía era perfectamente clara, no había ni una pizca de la inseguridad que suele acompañar a una letra manuscrita. Fue ahí cuando un escalofrío recorrió mi espalda. No quería pensar en lo que eso podría significar. Tal vez era solo una coincidencia. Quizás alguien estaba simplemente imprimiendo las mismas palabras para jugar con la idea del misterio, pero algo en mi interior me decía que eso no era normal. Las cartas de amor de Laura, aunque misteriosas, tenían un toque personal, un intento de ser algo único para ella, pero estos papeles eran diferentes. No había la misma calidez que en las cartas, ni la misma sensación de afecto o pasión. En lugar de eso había algo frío y calculado, como si alguien hubiera hecho un esfuerzo por ocultar su identidad de una manera más precisa y distante. Revisé los papeles detenidamente buscando alguna pista, algo que pudiera ayudarme a entender de dónde provenían. Pero lo único que encontré fue una frase repetida una y otra vez: no quiero que te des cuenta aún, pero siempre estaré aquí. Algo en esas palabras me hizo sentir incómoda. No era simplemente una declaración de amor, sino una especie de amenaza sutil, un recordatorio de que alguien estaba vigilando de cerca. ¿Qué quería decir eso? ¿Por qué alguien sentiría la necesidad de ocultar su identidad de esa manera tan meticulosa?
Al principio traté de convencerme de que no debía darle demasiada importancia. Tal vez eran papeles olvidados de hace tiempo, algo que no tenía nada que ver con la situación de Laura. Pero a medida que me sentaba allí, mirando esos papeles, algo en mi interior me decía que las cosas no eran tan simples. Estaba comenzando a sospechar lo que temía, aunque no quería pensar en ello. No quería darle espacio a esa idea, pero cada vez era más difícil ignorarla. ¿Y si el admirador secreto de Laura no era un completo desconocido? ¿Y si esa persona estaba mucho más cerca de lo que pensábamos? Un escalofrío me recorrió nuevamente. Lo peor de todo es que a pesar de que todo parecía apuntar en una dirección muy incómoda, no quería admitir lo que estaba pensando. Es como si el miedo y la incertidumbre se apoderaran de mí, impidiéndome pensar con claridad. Lo que temía estaba tomando forma en mi mente, pero no quería seguir por ese camino. Podría ser que alguien que está tan cerca de nosotros, alguien de nuestra propia confianza, estuviera detrás de las cartas. La idea era insoportable y no sabía si debería confiar en mis instintos o simplemente dejar todo esto atrás. Decidí guardar los papeles nuevamente sin querer procesar todo lo que había descubierto. No quería tomar conclusiones apresuradas. Pero por dentro algo me decía que las cosas no eran tan simples como parecían. El hecho de que esos papeles estuvieran allí, impresos y cuidadosamente escondidos, no podía ser una casualidad. Sigo preguntándome si todo esto es solo una cadena de extrañas coincidencias, o si en realidad hay algo mucho más siniestro detrás. A veces pienso que mi mente está exagerando todo esto, pero no puedo evitar sentir una creciente inquietud. Si mi sospecha es cierta, ¿qué debo hacer? ¿Debo contárselo a Laura, aunque no tenga pruebas claras? ¿O simplemente debo esperar y ver qué pasa? Lo único que sé con certeza es que este misterio está comenzando a oscurecer todo lo que creía saber. Las cartas, los papeles impresos, el comportamiento extraño de mi esposo, todo está apuntando en una dirección que me hace sentir más perdida que nunca. Ya no sé si debo investigar más o dejarlo ir. Pero una cosa es segura, algo no está bien, y lo siento cada vez con más intensidad. Actualización 4. Hoy ha sido el día más doloroso y confuso de todos. Lo que comenzó como una simple sospecha, algo que solo me rondaba en la cabeza, ahora ha explotado en una verdad que no quiero aceptar. La angustia de todo lo que está pasando me tiene atrapada, y no sé cómo salir de este torbellino de emociones. Empezó esta tarde cuando mi esposo, de manera completamente errática, comenzó a buscar desesperadamente los papeles que había encontrado y escondido hace unos días. No sé cómo supo que los tenía, ni cómo se dio cuenta de que los había guardado, pero lo hizo. Pasó horas hojeando cada rincón de la casa, abriendo cajones, revisando entre los papeles y buscando debajo de los muebles. Estaba frenético como si su vida dependiera de encontrar esos documentos. Sus movimientos eran torpes y descontrolados, y la angustia en su rostro era palpable. Al principio no entendí qué estaba pasando. Mi mente se bloqueó por completo cuando vi la intensidad con la que se movía, como si tuviera miedo de que algo se le escapara. Yo no podía entender por qué se comportaba así, hasta que me di cuenta de que todo se debía a esos papeles. Los que había encontrado, los que estaban impresos, esos borradores con palabras que no dejaban lugar a dudas de que alguien estaba detrás de todo esto. Al principio me había dado cuenta de que los papeles no eran normales, pero nunca imaginé que mi esposo podría reaccionar de esta manera. Mientras lo veía buscar sin descanso, sentí un nudo en el estómago. Algo estaba muy mal, pero no podía ponerlo en palabras. Mi esposo se detuvo un momento como si ya se hubiera dado por vencido, y me miró con una expresión de desesperación. Fue entonces cuando, con voz quebrada, me preguntó directamente si yo tenía esos papeles. No pude decirle que no. La verdad es que ya no podía seguir callando, ni podía ocultar más lo que había descubierto. Así que le confirmé que sí, que los tenía guardados. Su reacción fue aún más intensa. Me miró con furia y miedo y me pidió que le diera esos papeles inmediatamente. Por un momento me sentí como si estuviera en una película de suspenso, pero todo era real, y todo me dolía profundamente. ¿Por qué había tenido que pasar esto? ¿Por qué mi esposo se comportaba de esta manera? ¿Qué estaba pasando en su mente? No entendía nada. Finalmente y con mucho dolor, decidí que lo mejor era mantener esos papeles bajo mi control.
Lo que había comenzado como un simple miedo a lo que podía estar ocurriendo ahora era una verdad aterradora. No podía permitir que mi esposo siguiera con esa actitud, no podía seguir ignorando lo que había descubierto. Así que me guardé los papeles sin decirle nada más y traté de calmarme. El problema, sin embargo, no había hecho más que empezar. Lo peor de todo vino después, cuando mi mente volvió a mi amiga Laura. No podía dejar de pensar en cómo le había afectado todo esto. Aunque aún no sabía todo lo que mi esposo había hecho, sentía que lo que estaba ocurriendo la había puesto en una posición incómoda. Sabía que aunque no quería asumir lo peor, la forma en que mi esposo había estado involucrado en esta historia no era algo que se pudiera ignorar. Así que decidí hablar con Laura. Necesitaba contarle la verdad, aclararle todo y pedirle perdón. Sabía que mi esposo había hecho algo que la había afectado, aunque no tenía claro en qué grado. Solo sabía que su comportamiento había sido inapropiado y que ella no merecía vivir este mal rato. Le pedí disculpas de todo corazón por lo que había sucedido y le aseguré que yo iba a resolver todo esto. No quería que pensara ni por un segundo que ella había sido la causante de todo esto, ni mucho menos que la situación había sido algo planeado o intencionado. Laura, como siempre, fue increíblemente comprensiva. No me culpó aunque yo sentía que sí lo merecía. Su respuesta fue calmada, aceptó mis disculpas sin dudar, y me pidió que no me preocupara. Ella entendía que no tenía control sobre lo que hiciera mi esposo, y me pidió que no le dijera nada más por ahora. Me pidió que lo resolviera de la forma en que lo viera mejor, y aunque no me dio detalles sobre lo que pensaba, yo sabía que ella quería que todo esto terminara de la forma más pacífica posible. Lo que más me dolió en todo esto fue darme cuenta de lo que mi esposo había hecho y de cómo esto había afectado mi relación con Laura. Mi amiga es la mejor, no quiero perderla por las tonterías de mi esposo. Ella ha sido mi roca en todo este tiempo, siempre estuvo ahí cuando la necesité, y yo no quiero que esto nos distancie. No sé cómo reaccionará mi esposo cuando le diga que ya le conté todo a Laura, pero estoy decidida a no dejar que sus errores destruyan lo que tengo con ella. Lo que más me duele es que al final, la verdad sobre mi esposo me está llevando a tomar decisiones difíciles. No quiero seguir viviendo en este miedo y desconcierto. Tengo que hablar con él, poner las cartas sobre la mesa, y poner fin a esta situación de una vez por todas. No sé qué va a pasar después, pero si algo he aprendido en todo esto, es que la confianza es lo único que me queda, y no puedo permitir que mi esposo arruine lo que tengo con Laura. Ahora tengo los papeles en mis manos, y el nudo en mi garganta no desaparece. Pero ya no puedo dar marcha atrás. Actualización 5. Hoy he enfrentado la conversación más difícil de toda mi vida. Todo lo que había estado evitando, todo lo que había estado esquivando por miedo y confusión, finalmente salió a la luz. Y lo peor de todo es que las palabras de mi esposo, al revelarse, fueron mucho más dolorosas de lo que había imaginado. Decidí que ya no podía seguir viviendo con esta angustia. Después de todo lo que había sucedido con los papeles y la forma en que él había reaccionado, ya no había marcha atrás. Sabía que debía hablar con él, confrontarlo directamente sin rodeos, para entender qué estaba pasando en su cabeza. No podía quedarme con la incertidumbre ni seguir callando lo que ya era evidente. Era una conversación que temía profundamente, pero también sabía que no podía seguir postergando más el enfrentar la realidad. Cuando lo llamé para hablar, vi en sus ojos que algo no estaba bien. Había una mezcla de culpa, evasión y algo que, aunque no lo quería admitir, parecía un tipo de satisfacción. Al principio trató de eludir el tema, como si pudiera convencerme de que todo había sido un malentendido. Pero la angustia en su rostro solo me dio más fuerzas para continuar. Ya no podía callarme. Finalmente lo confronté directamente. Le pregunté qué estaba pasando, le pedí que fuera honesto conmigo, que me dijera por qué había estado buscando tan desesperadamente los papeles y por qué me mentía. No podía creer lo que escuché a continuación, y todavía estoy procesando sus palabras. Me miró fijamente, casi como si estuviera preparándose para soltar una confesión que ya había estado guardando durante mucho tiempo. Lo que dijo fue devastador. Con una calma aterradora me confesó que en realidad siempre había estado enamorado de Laura. No era un simple interés o una atracción pasajera, sino algo mucho más profundo, algo que había estado guardando en su corazón durante años. Y para mi horror, me dijo que yo no era más que un medio para acercarse a ella. Me explicó con una frialdad que me cortó la respiración,
que me había casado conmigo solo porque sabía que de alguna manera me acercaría a Laura, que estar a mi lado le daba acceso a mi mejor amiga. Mi corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras, y por un momento me sentí como si el suelo se desmoronara debajo de mí. Nunca, en ningún momento de nuestra relación, sospeché que él pudiera sentir algo así. Siempre había creído que nuestro amor era real, que nuestras vidas compartidas estaban basadas en algo sólido. Pero escuchar esas palabras tan claras y tan crueles me destrozó. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No solo me había traicionado, sino que lo había hecho con un objetivo tan oscuro que no puedo ni describirlo. Lo peor de todo es que mientras me lo decía, no parecía arrepentido, no parecía preocupado por lo que me estaba haciendo sentir. Era como si por fin se hubiera liberado de un peso que había estado cargando durante tanto tiempo. Y lo peor es que ahora no solo me estaba perdiendo a mí, sino también la confianza que había tenido en él. Me pidió que lo entendiera, que no me sintiera mal, que él solo había actuado por amor. Pero esas palabras no cambiaban lo que ya había hecho. Ya no me importaba lo que él sentía. Lo único que sentía en ese momento era una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo usarme de esa manera? ¿Cómo no me di cuenta antes? Después de esa conversación, ya no supe qué hacer. No podía quedarme con él, no podía seguir viviendo con alguien que me había utilizado y que había manipulado la relación para alcanzar sus propios intereses. Necesitaba tomar un paso firme, pero el dolor me hacía difícil pensar con claridad. Fue entonces cuando me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Aunque todo se sentía sombrío y difícil, había alguien que me apoyaba incondicionalmente, Laura. Cuando le conté todo lo que había sucedido, no tuve que explicarle mucho. Sabía que ella me entendía, que podía confiar en ella como nunca antes. Laura fue un pilar de apoyo como siempre lo había sido, y aunque me sentía devastada, al menos no tenía que enfrentar esto completamente sola. Ahora, mi prioridad es estar con ella. Necesito recuperarme, necesito encontrar algo de paz en medio de este caos. Y aunque no sé qué pasará en el futuro, sé que Laura estará a mi lado, y eso es lo único que me da algo de consuelo en este momento. Por ahora, estoy quedándome con ella. Ya no sé si quiero estar cerca de él, ni si quiero tratar de salvar mi matrimonio. Tal vez en algún momento lo haga, tal vez no. Pero por ahora, lo único que quiero es sanar, y tengo que hacerlo a su lado. Sé cuál es el siguiente paso que debo dar. Lo tengo claro, aunque no quiero pensarlo demasiado. Hay decisiones que tomar, y sé que serán difíciles. Pero por ahora, no quiero pensar más en ello. Solo quiero enfocarme en lo que es mejor para mí y para la persona que me ha mostrado que, a pesar de todo, el amor y la amistad son lo que realmente importa. Actualización 6. Han pasado unos días desde que todo explotó, y aunque las emociones continúan alzando oleadas dentro de mí, finalmente estoy tomando las riendas de lo que está sucediendo. Todo lo que había estado esperando, todo lo que había temido, ahora está en el aire. Pero no voy a quedarme estancada en lo que no puedo controlar. Mi enfoque por ahora está claro, necesito concentrarme en mí misma, en lo que viene, y en el futuro que quiero para mí. El resto, el asunto con mi esposo, no me interesa, y lo que suceda con él será lo que tenga que ser. Ahora estoy decidida a seguir adelante. Después de la confrontación con mi esposo, en la que me contó todo sobre sus sentimientos por Laura, yo sabía que lo que se venía no sería fácil. Sin embargo, también sabía que no podía seguir esperando que las cosas cambiaran. No podía quedarme atrapada en la mentira de lo que había sido mi matrimonio. No podía seguir viviendo con alguien que no solo me había usado, sino que también había invadido mi vida de una manera tan cruel y egoísta. Sabía lo que debía hacer, pero tomar la decisión de enfrentar la realidad me costó más de lo que pensaba. Las horas después de la charla con él fueron de incertidumbre, de muchas lágrimas, pero también de liberación. Decidí que lo mejor era actuar y seguir mi camino, sin mirar atrás. Hoy, lo que me da fuerzas es saber que no estoy sola, que tengo a Laura a mi lado. Ella ha sido un refugio, no solo por todo lo que hemos compartido a lo largo de los años, sino porque, en todo este caos, ella ha sido la persona más confiable. Tras todo lo que ha sucedido, ella también se ha visto involucrada en una situación que no deseaba, y aunque al principio intentó evitar el conflicto, me confesó que ya no podía quedárselo para sí misma. Laura, con su carácter fuerte y su sentido de justicia, decidió tomar cartas en el asunto.
Ayer me contó que había notificado a los recursos humanos de su empresa sobre las cartas que mi esposo le enviaba, las cuales no solo eran inquietantes, sino también un claro indicio de acoso. Cuando me lo dijo sentí una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque ella ya no tenía que cargar sola con la incomodidad de esas cartas, porque ahora alguien más se haría cargo de la situación, y angustia porque eso significaba que todo esto estaba escalando de una manera que ya no podía controlar. No sé qué hará la empresa de Laura al respecto, si tomará alguna medida o si solo lo dejarán pasar, pero el hecho de que ella haya dado ese paso me dio algo de consuelo. Al menos, ahora alguien más está al tanto de la gravedad de lo que está ocurriendo, y yo ya no tengo que cargar sola con el peso de la incertidumbre. Por mi parte, mi mente está centrada en otro aspecto de todo esto, el divorcio. No voy a permitir que mi esposo siga siendo parte de mi vida. No puedo seguir tolerando sus mentiras ni su manipulación. Y aunque la idea de divorciarme me asusta, sé que es lo que debo hacer. Lo que más me duele no es el fin de mi matrimonio, sino cómo ha llegado hasta aquí. Siempre creí que mi esposo me amaba, que lo nuestro era real, y darme cuenta de que todo fue una mentira ha sido desgarrador. Pero me consuela saber que aunque él haya sido el hombre con el que creí estar compartiendo mi vida, yo todavía tengo el control sobre lo que viene a continuación. Una de las cosas que más me preocupa ahora es cómo voy a manejar todo este proceso de la mejor manera posible. El divorcio no será sencillo, lo sé, y aunque ya no me importa lo que pase con él, lo que quiero es que las cosas se resuelvan de la manera más justa. Quiero un buen abogado, alguien que sepa cómo manejar una situación tan compleja como esta. No solo porque quiero que todo se resuelva legalmente, sino porque si algo he aprendido en este tiempo, es que debo protegerme, proteger mi bienestar emocional y mental. Estoy en un proceso de reconstrucción de mi vida, y no voy a dejar que mi esposo me siga afectando ni un minuto más. Sé que tengo que actuar rápido. Tengo que buscar a un abogado que no solo sea competente, sino que también sea sensible a la situación. No quiero perder el tiempo con personas que no entiendan la complejidad de todo lo que está sucediendo. Esto no es solo un asunto legal, es personal, muy personal, y quiero que quien me represente también lo entienda. He estado buscando opciones, leyendo reseñas, contactando a algunos profesionales, pero aún no he tomado una decisión definitiva. Sé que no será fácil, pero también sé que no estoy sola en esto. Laura está ahí siempre dispuesta a apoyarme, y aunque ella no pueda tomar decisiones por mí, su presencia me da la fuerza que necesito para seguir adelante. Por ahora, todo lo demás ha quedado en segundo plano. Mi esposo, el hombre que me traicionó, puede hacer lo que quiera con su vida. Ya no me importa. No quiero saber nada de él. Mi única preocupación es mi bienestar, mi futuro, y cómo lograr salir de todo esto más fuerte. Mi trabajo, que siempre ha sido una prioridad para mí, también se ha convertido en una fuente de estabilidad en medio del caos. Me concentro en mis tareas diarias, en hacer lo que me gusta, en ser productiva y no dejar que todo lo demás me derrumbe. He aprendido que lo único que puedo controlar ahora es mi actitud, mi energía, y cómo manejo todo lo que viene. Y eso es lo que voy a hacer, seguir adelante. Sé cuál es el camino, aunque me asusta. Pero por ahora, tengo un paso firme y una determinación clara, concentrarme en mi trabajo, buscar el mejor abogado, y seguir adelante con mi vida. Lo demás no importa. Todo lo que me queda es reconstruir mi vida, sin mirar atrás.